En un mundo donde la ciencia busca respuestas y la fe sostiene lo invisible, existen lugares, personas y hechos que desafían toda explicación. Dicen que un hombre apareció en un aeropuerto con un pasaporte de un país que no existe. Hablan de un pozo sin fondo que grita desde las entrañas de la tierra. Algunos afirman haber escuchado voces del más allá. Otros aseguran haber visto desaparecer un barco en medio del océano para volver a aparecer años después. ¿Son simples mitos? ¿O fragmentos de una verdad que el mundo no está preparado para aceptar? Esta serie revelará los misterios que desafían la lógica humana y los conectará con una verdad más profunda, una que ha estado escrita desde el principio de los tiempos. Porque no todo lo que el mundo llama misterio es imposible para Dios. Introducción. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha mirado hacia el cielo buscando respuestas. Cuando la ciencia no puede explicar lo que ve, cuando la razón tropieza con lo desconocido, el misterio se convierte en refugio. Pero, ¿y si algunos de esos misterios fueran señales? ¿Y si detrás de cada historia inexplicable se escondiera una advertencia o una revelación espiritual? A lo largo de la historia moderna, casos como el hombre de Tauret, el pozo de Mel, el experimento Filadelfia o los sonidos del infierno nos han hecho preguntarnos si vivimos en una realidad completamente entendida o si apenas vemos una sombra de lo que realmente existe. En esta serie exploraremos los enigmas más desconcertantes del mundo contemporáneo, pero también buscaremos su sentido más profundo, la lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, la fe y la duda. Prepárate para mirar más allá de lo visible, porque los misterios del mundo oculto podrían estar revelando más de lo que imaginamos. Episodio 1. El hombre de Tauret. El viajero del país que no existe, año 1954. El aeropuerto de Tokio está repleto de viajeros que van y vienen entre las puertas de embarque. Un hombre elegantemente vestido desciende de un avión procedente de Europa. Su porte es tranquilo, su expresión segura, como la de quien ha hecho ese trayecto cientos de veces. Pero cuando entrega su pasaporte en el control de inmigración, el oficial se detiene, frunce el ceño, hojea las páginas y vuelve a mirar el documento. ¿De qué país es usted, señor?, pregunta con cortesía. De Tauret, responde el hombre, extrañado por la pregunta. El agente vuelve a mirar el mapa que tiene frente a él. No hay ningún país con ese nombre. Llama a sus superiores. Pronto, un grupo de funcionarios rodea al viajero. Su pasaporte parece completamente auténtico. Tiene sellos, escudos, visado, incluso entradas anteriores a Japón. Todo en regla. El hombre, sorprendido, insiste en que su nación existe desde hace siglos, situada entre Francia y España. Pero al mostrarle el mapa, descubre que en el lugar donde él dice que está Tauret, solo figura Andorra. El color se le escapa del rostro. No comprende lo que ve. Dice que trabaja para una empresa internacional que ha visitado Japón varias veces. Su historia es coherente, su dinero auténtico, sus documentos impecables. Los agentes deciden llevarlo a un hotel cercano mientras investigan. Lo colocan en una habitación vigilada, con una sola salida. Pero a la mañana siguiente, el hombre había desaparecido. No forzó la puerta, ni rompió la ventana, ni hubo señales de fuga. Su equipaje también había desaparecido. El misterio del viajero de Tauret se convirtió en una leyenda viva, alimentando durante décadas la idea de que hay mundos paralelos o errores del tiempo. Era un viajero interdimensional, un hombre atrapado entre realidades, o tal vez simplemente un recordatorio de que los mapas del hombre no abarcan el territorio de Dios. La Biblia dice: no tenemos aquí ciudad permanente, sino la que está por venir. Y quizás eso sea lo que este enigma simboliza.
Todos somos viajeros en tránsito, ciudadanos de un reino que todavía no vemos. No todo lo que el mundo llama misterio es imposible para Dios, porque para Él el espacio y el tiempo son solo caminos entre su eternidad. Episodio 2. El Pozo de Mel, el abismo que hablaba. En un remoto valle del estado de Washington, un hombre llamado Mel Waters afirmó haber encontrado algo imposible, un pozo que no tenía fondo. Su propiedad era conocida por los vecinos por aquel agujero rodeado de piedras antiguas, del cual salían corrientes frías que parecían venir de otra dimensión. Un día, Mel decidió medir su profundidad. Ató una cuerda con un peso y la dejó descender. 1000 metros. 2000. 5000. El carrete seguía girando sin tocar base. Los animales del lugar evitaban el pozo. Las aves no volaban encima. Y por las noches, decían los pobladores, se escuchaban murmullos, como si algo viviera allá abajo. Mel comenzó a experimentar fenómenos extraños. Las brújulas giraban, las grabaciones se distorsionaban y un zumbido profundo hacía vibrar el aire. Cuando contó su historia en la radio, se convirtió en un fenómeno. Científicos, curiosos y periodistas acudieron al lugar, pero al llegar, el terreno estaba acordonado por militares. Mel fue advertido de no hablar más del tema. Poco después, desapareció. Nunca más se volvió a encontrar el pozo. Algunos dicen que el gobierno selló la zona, otros que el pozo no estaba en este mundo. Lo llamaron el Pozo de Mel. Y hasta hoy se cuentan historias de un abismo que susurra con voces humanas, como si el infierno tuviera una grieta abierta en la tierra. La Biblia habla del Pozo del Abismo, un lugar donde los demonios son encerrados hasta el tiempo del fin. Y aunque la historia de Mel Waters pueda ser una fábula moderna, su mensaje resuena. Existen profundidades que no fueron hechas para el hombre. Hay pozos donde solo la luz de Cristo puede descender. Si sientes que has caído demasiado hondo, recuerda, no hay abismo que Él no pueda alcanzar. Episodio 3. El experimento Filadelfia. El barco que desapareció. En plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos buscaba una ventaja militar definitiva. La Marina inició un proyecto secreto en el puerto de Filadelfia: volver invisible a un barco mediante campos electromagnéticos. El USS Eldridge fue la nave elegida. Según testigos, durante una prueba, una intensa luz verde envolvió el barco y luego simplemente desapareció. Minutos después, reapareció a kilómetros de distancia. Algunos marineros estaban desorientados, vomitando, y otros, según los rumores, habían quedado incrustados en las paredes metálicas del casco, fusionados con la estructura. El gobierno negó todo, pero los testimonios sobrevivieron. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Un experimento de invisibilidad cuántica? ¿Un salto en el espacio-tiempo? Sea cual sea la respuesta, la historia refleja una verdad profunda. El hombre siempre intenta cruzar límites que no comprende. La humanidad quiere dominar lo invisible, controlar lo que solo pertenece al Creador. Pero hay puertas que Dios cierra por misericordia, como el Edén, que fue sellado no por castigo, sino para evitar que el hombre destruyera su propia alma. No todo puede ser descubierto. No todo debe ser probado. Hay fronteras puestas para protegernos, no para limitarnos. Episodio 4. Los sonidos del infierno. Voces desde las profundidades. En los años 80, un grupo de geólogos rusos perforaba la Tierra en Siberia, buscando estudiar el calor del núcleo terrestre. Pero lo que encontraron fue algo que nadie esperaba. A 14 kilómetros de profundidad colocaron un micrófono térmico. Lo que escucharon, decían, no eran simples ruidos geológicos. Eran gritos, voces, lamentos humanos. Las grabaciones difundidas años después mostraban un sonido aterrador. Una multitud gimiendo como si viniera de un lugar sin esperanza. Algunos lo llamaron fraude, otros evidencia del infierno.
Pero más allá de la veracidad de las cintas, el mensaje permanece. Si el infierno pudiera hablar, ¿no sería acaso así? Un coro de almas alejadas de la luz, eco del mayor misterio espiritual, la separación de Dios. Jesús no habló del infierno para atemorizarnos, sino para advertirnos, porque no hay mayor oscuridad que vivir sin Él. Si hoy escuchas esa voz dentro de ti que te llama, no la ignores. Cristo descendió a las profundidades para que tú nunca tengas que hacerlo. Episodio 5. Las voces en la radio. El eco de los muertos. Década de 1970. El pintor y músico Fredrik Jürgenson grababa cantos de pájaros cuando, al reproducir la cinta, escuchó algo imposible. Una voz humana entre los sonidos del viento. Dijo reconocerla. Era la voz de su madre, fallecida años antes. Así nació el fenómeno conocido como psicofonía o transcomunicación instrumental. Durante años, cientos de investigadores afirmaron captar mensajes en frecuencias vacías, en radios antiguas, grabadoras e incluso televisores sin señal. Algunos escuchaban nombres, otros advertencias. Las voces parecían provenir de un espacio entre mundos, como si las almas buscaran comunicarse. Pero la Biblia es clara. No consultéis a los muertos, porque quien busca respuestas en sombras termina alejándose de la luz. Las voces pueden ser reales, pero no necesariamente humanas. El enemigo también sabe imitar el dolor y la nostalgia. Por eso, Dios nos enseñó a no buscar señales donde hay silencio, sino a buscar su voz en el corazón. Apaga la interferencia. Sintoniza tu alma con el Espíritu Santo. Porque cuando el mundo guarda silencio, es cuando Dios más claramente habla. Episodio 6. El reloj del juicio final. El tic-tac de la humanidad. En 1947, un grupo de científicos atómicos creó un símbolo, un reloj que mide cuán cerca está la humanidad de su destrucción. Lo llamaron el reloj del juicio final. Cada minuto hacia la medianoche representa una amenaza global. Guerra, crisis, catástrofes, desastres climáticos. Hoy, el reloj marca apenas segundos antes de la medianoche. Y mientras el mundo discute sobre política y tecnología, pocos parecen oír el tic-tac espiritual que resuena en el alma humana. El tiempo se acorta, las señales se multiplican, guerras, plagas, terremotos, frialdad del amor. Todo lo que Jesús anunció está sucediendo ante nuestros ojos, pero el mensaje del reloj no es miedo, es misericordia. Cada segundo que aún corre es una oportunidad para despertar, porque cuando el reloj humano se detenga, el tiempo de Dios comenzará. No temas al fin del mundo, teme vivir sin propósito, aún hay gracia para quien vuelve su corazón al Creador. Cierre final de la serie, los misterios del mundo oculto. Hemos viajado juntos por los misterios que desafían la mente humana. Historias de portales invisibles, voces perdidas, pozos sin fondo y hombres que aparecieron de la nada. Pero entre todas esas sombras, descubrimos una luz, una verdad que se mantiene firme cuando todo lo demás se desvanece. Dios sigue siendo el dueño del misterio. El hombre busca en laboratorios, archivos secretos y señales en el cielo, pero olvida mirar dentro de sí mismo. Porque el mayor enigma no está en los confines del universo, sino en el alma que se pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Desde el principio, el ser humano ha intentado controlar lo que no entiende. Ha querido abrir las puertas del cielo con manos de barro y tocar lo divino sin arrodillarse primero. Pero hay verdades que solo se revelan a los humildes, a los que buscan con un corazón sincero, no con curiosidad, sino con fe. Porque mientras el mundo corre detrás de misterios terrenales, el reino de Dios está revelando los misterios eternos, el misterio del amor que vence la muerte, el del perdón que libera, el de la gracia que cubre toda oscuridad. Los científicos seguirán buscando respuestas en los cielos,
Los escépticos seguirán negando lo invisible, pero la fe seguirá viendo lo que los ojos no pueden ver. Y es ahí donde tú entras. Este no es solo el final de una serie, es el comienzo de una revelación personal. Dios te invita a mirar más allá del misterio, a no quedarte en la curiosidad, sino avanzar hacia el conocimiento verdadero, el de su palabra, porque la Biblia no es un libro antiguo, es el mapa que conecta lo visible con lo invisible, lo humano con lo divino, la historia con la eternidad. Quizás no entendamos todos los secretos del universo, pero si entendemos esto, lo entenderemos todo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9, versículo 10. El verdadero misterio no es el hombre de Tauret, ni el pozo sin fondo, ni los ecos del infierno. El verdadero misterio es que Dios nos amó antes de que existiéramos y nos dio la oportunidad de regresar a Él, incluso después de habernos perdido. Así que no cierres esta historia como quien apaga una pantalla. Ciérrala con el corazón abierto. Mira al cielo y di: Señor, revela en mí tus misterios. No quiero entender el mundo sin entenderte a ti, porque cuando el alma se entrega, el misterio se disuelve y solo queda la verdad. Y esa verdad tiene un nombre: Jesucristo. Hoy el mundo sigue llamando misterio a lo que no comprende, pero los que han encontrado a Dios saben que detrás de cada misterio hay un propósito divino. Así que antes de apagar este video, antes de volver al ruido del mundo, detente y deja que esta frase quede grabada en tu alma. No todo lo que el mundo llama misterio es imposible para Dios. La Biblia y sus misterios